Muy bien, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a estar viendo, como tenemos aquí en pantalla, Mateo capítulo 26. Interesante recorrida que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ver a lo largo del día de hoy varios temas, ¿sí? Y varias cosas que vamos a ir viendo el día de hoy acerca de Mateo, ¿sí? Acerca de Mateo, el libro de Mateo. Tenemos varias cuestiones que iremos viendo a lo largo del día de hoy. Como siempre les digo, recuerden en la semana estar leyendo el texto, ¿sí? Esa es muy importante siempre estar mirando la reunión, o sea, leyendo los versículos. Y bueno, nada, y después que puedan ir incorporando en la semana este entendimiento, ¿sí? Pidiéndole siempre a quién, en oración, al Espíritu Santo. Siempre, siempre, siempre le debemos pedir en oración al Espíritu Santo porque es el autor de la palabra de Dios. ¿Y quién mejor que podamos leer la palabra de Dios con el autor al lado? ¿Qué mejor? ¿Quién tiene ese privilegio de poder leer un libro cualquiera y que el autor al lado le esté diciendo, sí, escribí esto porque, por este motivo, o aquí quiere decir esto? Así que tenemos esa ventaja, ¿sí? Que muchas veces dejamos pasar por alto. ¿Sí? Tenemos el autor al lado nuestro, en nuestro interior, que es el Espíritu Santo, al cual en oración siempre le debemos pedir la intervención. Señor, mostrame qué quisiste decir aquí, Espíritu Santo. Y seguramente el Señor va a ministrarte de una manera especial. Bien, como tenemos ahí la imagen, hoy vamos a ver el libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 26, del 1 al 5. Vamos a hablar acerca del complot que hay para prender a Jesús. Una vez, estudiando en el seminario, un profesor trajo 90, el profesor que me había tocado era abogado, y trajo 90, 90, 90 eh, ¿cómo le puedo explicar? 90 cuestiones, 90 pasos que se hicieron mal en el juicio que se le hizo a Jesús. Bien explicado, ¿sí? Él como si su oficio y su amor por la abogacía y por el amor a Cristo lo hizo indagar en la palabra y le hizo escribir 90 maneras en la cual se encontró, él encontró que lo habían juzgado mal a Jesús. ¿Sí? Y es el tema en que vamos a entrar. Recordemos de dónde venimos. ¿Sí? Luego de compartir la palabra, les anunció, el Señor viene haciendo un recorrido, anunciando la palabra de Dios. ¿Sí? Les anunció lo que les acontecería, que el Hijo del Hombre sería apresado y crucificado. Fue necesario preparar a sus discípulos, aquí vemos, la soberanía de Dios. ¿Sí? ¿Por qué vemos la soberanía de Dios? ¿Por qué? Porque a lo largo, si estudiaste conmigo, Mateo, a lo largo de estos meses que hemos estudiado el libro de Mateo, hemos encontrado un montón de veces ¿eh? Te- eh, que lo tentaban a Jesús, que intentaban prenderlo, que intentaban que él caiga en alguna trampa que le tendían. Sin embargo, nunca lo podían hacer. ¿Por qué? Porque no era el tiempo señalado, porque no era el tiempo en el cual Jesús debía subirse a la cruz todavía, hasta que está aproximándose este tiempo. Ahora, fue necesario preparar a sus discípulos. Aquí vemos la soberanía de Dios, la cual preparó a sus discípulos para este duro momento que debían de afrontar, porque no tan solo Jesús iba a afrontar el sacrificio de la cruz, sino que también sus discípulos iban a afrontar este duro momento para ellos. De la misma manera, Jesús obra con nosotros, nos prepara para que podamos afrontar la prueba con fe. Somos capacitados por Dios. Luego, el momento aquí
ha llegado. El momento, ¿qué momento? El momento de la crucifixión. En este capítulo de Mateo comienza ese camino de Jesucristo hacia la cruz, la cual hoy por hoy nos da libertad, nos hace libre, nos da salvación y nos da, sobre todas las cosas, la vida eterna que tenemos en Cristo. Entonces, nosotros también somos capacitados por Dios. Muchas veces el Señor nos capacita para momentos difíciles que tenemos que pasar en la vida. Y esto nos enseña este capítulo 26. Hasta aquí, los capítulos anteriores de Mateo, vemos cómo Jesús fue preparando a sus discípulos para este momento tan difícil. Yo creo y soy consciente de que Jesús también capacita hasta el día de hoy a sus hijos para momentos difíciles que tenemos que vivir en la tierra. Jesús mencionó ahí en el libro de Juan, no recuerdo si es 16:33, que dice: en el mundo tendrán aflicción, pero tranquilos, yo vencí al mundo. ¿Qué dijo Jesús en el mundo? Que íbamos a tener aflicción, pero tranquilos porque Él lo ha vencido, porque Él es la primicia, porque a través de Él hoy podemos tener la victoria. Luego, el momento aquí ha llegado. Debo aclarar que no es un triunfo del enemigo, sino que es la voluntad de Dios cumpliéndose en la tierra. Más, ¿por qué? Porque Satanás piensa todo lo contrario. Estoy convencido de que Satanás veía ese momento como un logro. Hemos matado al Hijo de Dios. Mirá lo que le hicimos a este Jesucristo. Él y todos sus demonios seguramente en ese tiempo se gozaron. Dice que en el momento de la crucifixión los cielos se oscurecieron. Yo me imagino que se han oscurecido esos cielos porque la cantidad de demonios que se han juntado ahí para ver la crucifixión de Jesucristo habrá sido tremendo. Pero eso no era la derrota, eso era el comienzo de la victoria, hermano. Porque es ahí donde Jesucristo pone el sello de victoria. El sello de victoria que te hace libre. Estaba venciendo verdaderamente a Satanás y a todos sus demonios en ese lugar. Estaba venciendo a la muerte con la resurrección y poniéndole el punto final al asunto. Yo soy Dios y verdaderamente nadie tiene más poder que yo. Ahora, el Padre, y esto es lo que más fabuloso hay, que Dios mismo usó hasta Satanás para cumplir la voluntad de su Padre. Porque Satanás está intencionalmente, ¿sí? sin comprender, está cumpliendo con el plan de salvación. ¿Sí? Fue partícipe, porque él, pensando que tenía victoria sobre Cristo, nos está dando la libertad a cada uno de nosotros que estábamos con sentencia de muerte, porque bien clara dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Entonces Jesucristo fue y se subió a la cruz para darnos libertad. Hice este prólogo para poder entrar un poco en el tema. Dice el contexto. El contexto es la Pascua. Aquí en Mateo 26, del 1 al 5, se está dando la Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué simboliza la Pascua? ¿Sí? La Pascua es una festividad del pueblo hebreo, una festividad que conmemora la noche en que morirían los primogénitos egipcios, donde la muerte no podía entrar, ¿sí?, en las casas que tenían pintado el lintel con su sangre, con la sangre de un cordero. Ahora, esto es un símbolo, esto es una identificación, esto es una profecía, esto proféticamente en ese tiempo estaba declarando a el momento este de la cruz. Por eso la Pascua tiene una gran simbología para nosotros los hijos de Dios, porque fue esa liberación de Dios
cubrir los linteles de la puerta con sangre, significa que el espíritu de la muerte iba a pasar por alto esa casa. Eso significa Pascua. Pascua significa pasar por alto. Y eso es lo que hizo Jesucristo con nuestros pecados. Jesucristo pasó por alto tu pecado, ¿sí? Y se acercó a vos que le estabas dando la espalda a Cristo, se acercó para darte absolutamente toda la salvación. Entonces, hoy por hoy, Jesús es nuestra Pascua. A través de su sacrificio, nuestro pecado es pasado por alto y podemos alcanzar la salvación. He estudiado a lo largo del libro de Mateo, ¿ven? Aquí puse innumerables veces que quisieron tentar, apresar, hacer caer a Jesús para deshacerse de él, pero nunca pudieron, sino hasta que él lo haya permitido. ¿Sí? Cuando él lo permite, en el momento ha llegado. Él lo permite aquí, el momento ha llegado. Miren esta imagen, ¿sí? Les colgué esta imagen, esta es la de la Pascua. Esta imagen es la planificación, el complot. ¿Dónde se estaba gestando el complot? Dice la palabra de Dios que se gestaba, ¿sí?, frente al sumo sacerdote, ¿sí? Y esto tiene una gran simbología también, que se esté haciendo el complot con el sumo sacerdote. ¿Por qué? Voy a ver si, y espero no haberlo anotado. Miren este detalle, todos los años acá, ahí está, ahí lo noté. Miren este detalle, todos los años el sumo sacerdote, ¿sí?, sacrificaba un cordero para la expiación, o sea, expiación es el perdón, para el perdón de los pecados del pueblo. ¿Dónde estaban reunidos al planear, ¿sí?, apresar a Jesús? ¿Dónde estaban reunidos? Dice que estaban reunidos con el sumo sacerdote, que casualmente hacía sacrificio de un cordero por la expiación de los pecados del pueblo. ¡Ay! Pero qué gran simbología tiene todo. Cada vez que estudiamos la palabra de Dios podemos encontrar símbolos, perlas, que verdaderamente nos sorprende cómo la palabra se fue cumpliendo. El sumo sacerdote estaba cumpliendo con la voluntad del Padre, y lo más maravilloso es que por ahí él no lo hacía conscientemente, pero estaba haciendo el obrar del Padre. ¡Ay! ¿Cómo me maravillo cuando encuentro estas perlas? ¿Sí? Aquí el sumo sacerdote estaba cumpliendo la palabra del Padre, no la voluntad del Padre. Bueno, mire este versículo. ¿Por qué les aclaré que Jesucristo tiene absoluto poder y es soberanía? Y hasta que Él lo quiso pasar por el momento de la cruz, no lo pudieron enganchar, porque miren lo que dice aquí. Juan 10, versículo 18 dice, nadie me quita la vida. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda en esto? Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para poner la vida y tengo el poder para volverla a tomar, dice Jesús. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, Jesús no es apresado sin querer o hacer él la voluntad. Dice que él voluntariamente, él da su vida, pero como dice este texto, vuelvo a tomarla, porque soy Dios. Y esto hace que su soberanía esté presente hasta los días de hoy aquí en la tierra. ¿Ven?
Dios es tan grande y soberano que usa todo y a todos para cumplir su plan. No era nada fácil lo que Jesús había de afrontar. Sin embargo, no abrió su boca. Por eso la Biblia lo compara con un cordero por su mansedumbre. Muchas veces nosotros afrontamos procesos difíciles porque Dios ha decidido procesarnos para cumplir lo mejor de nosotros. ¿Estamos dispuestos a invitar a Jesús? ¿A no renegar cuando estamos pasando procesos difíciles? ¿No hay mucho para aprender de Cristo en estas cosas? Bien, ahora pasemos. Mateo 6, 26, del 6 al versículo 13. Jesús es ungido en Betania. En esto hay gran relación con otros evangelios, y en esto hay relación porque si buscas los evangelios sinópticos vas a encontrar una amplitud más grande, como por ejemplo que Jesús estaba cenando en la casa de un leproso, que era leproso. No significa que en ese momento que Jesús visita su casa, el hombre haya tenido lepra, ¿sí? Sino que lo hospeda este hombre, lo hospeda en su casa, y dice que este hombre, si estudias otros evangelios, aparte del de Mateo, te vas a encontrar con que este hombre empieza a juzgar la vida de quién, de la mujer que está ungiendo a Jesús. Dice, si se daría cuenta de que esa mujer, lo que le está haciendo, el pasado de esa mujer, y aquí Jesús le dice, esta mujer va a ser conocida por todo el mundo a través de este evangelio. Porque ella me ungió los pies. Vos, que yo vine de visita a tu casa, ni siquiera me diste para lavarme los pies, para asearme. Se ve que Jesús no había sido bien atendido y se presume que este hombre era fariseo y tenía un antiguo oficio y pertenecía a los fariseos. Pero sin embargo, los evangelios denotan grandes cosas que podemos sacar o enseñanzas. Aquí vuelvo a la imagen porque nos vamos a encontrar con estas cosas. Mirá, hay una tradición hebrea que los cuerpos eran preparados para la sepultura, con hierbas aromáticas. Sin embargo, la muerte de Jesús fue interpuesta por el Sabbat, por el día sábado, ¿sí? Por el día Sabbat, que era el día de reposo. Entonces, como Jesús se interpuso, la muerte de Jesús y el Sabbat, no hubo tiempo para preparar el cuerpo de Jesús o de ungirlo, porque era día de reposo. Menos eh, podían hacer lo que de ungirlo al Señor. Entonces, ¿sí? Era necesario este ungimiento previo. Por eso cuando sus discípulos le dicen, escúchame, porque este ungimiento que hace esta mujer tiene varios condimentos. Por ejemplo, aparece el alabastro. ¿El alabastro qué es? Es un recipiente de piedra tallado en el cual se podía guardar perfume. En este caso, esta mujer está guardando este perfume que era el nardo puro, que era esta planta de nardo puro que tiene un perfume increíble. Y si googleás en estos días y pones nardo, ¿sí? Te vas a encontrar con una cantidad enorme de perfumes en la actualidad que tienen esta fragancia, porque esta fragancia intercede en su aroma. Aquí tenemos a la mujer, ¿sí? Dice que el alabastro era una piedra preparada para contener los perfumes. El perfume de nardo puro costaba mucho dinero. Por eso, el cuestionamiento de sus discípulos. Mire, valía
300 denarios. Dice que un denario equivalía a un día de trabajo. O sea que equivalería, o sea, el perfume equivalía, ¿sí?, a casi un año de trabajo. Un año de trabajo, porque era 300 denarios, casi un año de trabajo. Esto era lo más valioso que María tenía y decidió dar lo mejor para el Señor. María decide darse por completo y dar absolutamente lo mejor. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿estamos dispuestos a dar lo mejor por Jesús? ¿Estamos dispuestos a dar lo mejor? Qué pregunta, ¿no? Bien, seguimos adelante. Perdón que vamos así a vuelo de pájaro, lo que pasa es que tenemos un montón de cosas para hablar aquí en Mateo 26. Perdón porque estoy medio congestionado. Mateo 26, del 14 al 16. Judas ofrece entregar a Jesús. Ese es el título. Puse primera de Timoteo 6:10 porque mire lo que dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Lamentablemente, este texto, ¿sí?, encaja con la vida de Judas. Judas entrega a Jesús por 30 monedas de plata. Que Judas fue uno de los que cuestionó a aquella mujer que ungió los pies de Jesús con el nardo puro. Entonces, al ungir los pies con el nardo puro, él dijo, ¿por qué, maestro, no usamos este dinero para dárselo a los pobres? Los pobres siempre los van a tener. Sin embargo, al Hijo del Hombre no. Y es necesario que sea ungido el Hijo del Hombre. Entonces se ve que esto entró en el corazón de Judas. Aquí vemos cómo Satanás obra a través de la debilidad de uno de sus discípulos del Señor al ver que no obtuvo rédito del perfume anteriormente mencionado. Seguramente esto subió al corazón de Judas y fue ahí donde corrió. ¿A dónde? Hacia los fariseos corrió, para ponerle precio a su traición. Judas decide ponerle precio a su traición. Por eso leemos aquí en 1 de Timoteo 6:10. Judas y el precio de su traición. Miren lo que encontré. 2 ocasiones en las cuales la Biblia habla de las 30 monedas de plata. Una es el Éxodo 21:32. Miren lo que dice. A ver, ¿por qué? Porque tendrá alguna simbología que sean 30 monedas de plata. Justamente, ¿por qué no fueron 29? ¿Por qué no fueron 32? Fueron 30. Miren lo que encontré. Éxodo 21:32 dice, esta era la ley de Dios, la ley dada de Dios hacia Moisés para que Moisés administre el pueblo. Y miren lo que dice. 2 ocasiones en las cuales la Biblia habla de las 30 monedas de plata. Éxodo 21:32 dice esto. Si el buey acordeare a un siervo o una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. ¡Wow! ¿Qué está diciendo? Que si un buey en el pueblo, un buey mata a un siervo, ¿quién era el siervo? Eran los esclavos. Si un buey acordeaba a algún siervo, ese siervo o ese esclavo tenía un precio. ¿Cuál era el precio? 30 monedas de plata. Qué casualidad, ¿no? Que comparen a Jesús con un siervo, con un esclavo. Porque el precio, ¿qué le los pusieron el precio?
El precio no lo puso Judas, el precio lo pusieron los fariseos. Y los fariseos eran muy conocedores de la palabra de Dios. Y la otra mención la encontramos aquí en Zacarías. Zacarías 11, versículo 12, dice de esta manera. Y les dije, si os parece bien, dadme el salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 monedas de plata. Y dijo Jehová, echarlo en el tesoro, hermoso precio, con el que se ha apreciado. Y tomé las 30 monedas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Zacarías está profetizando aquí. Había una disputa entre quienes, entre los pastores buenos, que era Zacarías, y los pastores malos de aquel tiempo. Y hubo una confrontación. Entonces Zacarías le dice, si quieren pagarme y poner un precio, pónganmelo a lo que yo estoy haciendo. Pónganle el precio que ustedes. Y entonces ¿quiénes? Los pastores malos deciden ponerle el precio. Dice, bueno, te vamos a dar 30 monedas de plata. Bueno, si ustedes piensan que está bien, así será. ¿Qué estaba haciendo Zacarías? Zacarías estaba profetizando de que así iba a suceder también con Cristo. Los pastores malos eran los fariseos poniéndole el precio a la cabeza de Jesús. ¿Por qué los pastores malos? Porque, como les enseñé, los fariseos eran los encargados de guiar al pueblo, como los pastores del pueblo de Dios. ¿Guiarlos a qué? Hacia Dios mismo. Sin embargo, estos pastores, ¿qué hacían? Gozaban de privilegios y no querían perder su posición delante del pueblo, pero lo que menos hacían era conducir a las personas al Dios vivo de Israel. Ahora, bien, a ver, aquellos malos pastores, los fariseos, ponían el precio de 30 monedas de plata por Jesús. Muchas veces nosotros le ponemos precio a las cosas espirituales. Mire lo que escribe aquí. Muchas veces nosotros le ponemos precios a las cosas espirituales tomando empleos que nos alejan del Señor, nos alejan de congregarnos o etcétera. O priorizamos otras cosas y no el reino de Dios. Y esa es la manera también en que muchas veces le ponemos precio a la espiritualidad. Déjame decirte que ahí la estamos cerrando, ¿sí? Siempre hay una puja de prioridades en el reino y la prioridad siempre la debe tener el Señor. Ahora, luego encontramos al Jesús, si seguimos leyendo, si seguimos leyendo Mateo 26 del 17 al 25, estaba la cena del Señor. ¿Por qué puse las bodas del Cordero aquí? Porque Jesús levanta la copa, ¿sí? Y dice, y hace la institución de la cena, ¿sí? Mateo 26, del 26 al 29. La institución de la cena. Y dice, no tomaré más vino, dijo Jesús, hasta que lo esté con ustedes en el reino de los cielos. ¿Cuándo va a ser esa copa de vino de vuelta tomada por el Señor? En las bodas del Cordero. Cuando estudiamos Mateo 24, hicimos una línea de tiempo. Si te fijas, al final de la línea, o cuando se está dando la gran tribulación, en la parte de arriba de la línea de tiempo, encontramos este momento, las bodas del Cordero, donde vamos a estar en la presencia de Dios, ¿sí? Y vamos a tener una boda con Él.
Vamos a disfrutar de la boda del Cordero y de esa cena, ¿sí? Que vamos a tener en el cielo, en la presencia misma de Dios. Ahora, de Mateo 26, del 30 al 35 tenemos la negación. Pero antes de eso, ¿sí? Voy a poner Mateo 26, del 17 al 25, expone, ¿sí?, al traidor, diciendo que uno de ellos lo traicionaría. Pero Jesús, al hacer eso, estaba llamando al arrepentimiento. Le quería dar una oportunidad de salvarlo, sin embargo, decidió seguir con su plan. Mateo 26, del 17 al 25, encontramos a Jesús diciéndole en la cena: uno de ustedes me va a entregar. Entonces todos empezaron a cuestionarse: soy yo, Señor, el que moje el pan. Entonces, en ese momento moja el pan Judas y dice: soy yo, Señor, y tú lo has dicho, dijo Jesús. Y pensando, ¿por qué Jesús haría eso? Y encuentro amor, no hay otra palabra. Porque estaba enfrente aquel que lo iba a traicionar, sin embargo decidió darle la última oportunidad de arrepentimiento. Lo expuso para que se arrepienta y sin embargo siguió con su plan. Bueno, después, como les decía, lo de la cena del Cordero, ¿sí? No quería pasar por alto eso. Ahora, Jesús anuncia la negación de Pedro. Estas palabras impactan el orgullo de Pedro, porque yo te camino con vos, escuchame, yo camino con vos, ¿cómo me vas a decir que yo te voy a dejar? No, te voy a dejar, yo con vos hasta la muerte. Estas palabras impactan el orgullo de Pedro, más como tenía Pedro el carácter, que se le estaba formando el carácter, el cual redoblaba la apuesta diciendo: hasta la muerte te voy a seguir. Pero Jesús advierte lo que sucedería. Esto nos enseña que no basta con la disposición, sino que debemos llenarnos de fe y de la palabra de Dios, orar y tener comunión con Dios. Es necesario para resistir en el día malo. Así nos dice la palabra de Dios. Para resistir en el día malo tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Pedro tenía buenas intenciones, sí, pero no le faltó la fe. Le faltó la fe, más intimidad con Dios para poder afrontar ese difícil momento. Después tenemos a Jesús en el Getsemaní, del Mateo 26, del 36 al 46. Jesús se prepara para ese momento en oración. Sin embargo, siente tristeza porque sabía que lo que vendría por delante, pero el amor y la obediencia es más grande. Llevó consigo a Juan y a Jacobo y a Pedro. Llevó sus amigos para que intercedan por él, para que lo ayuden en este difícil momento. Ahora, ¿qué piensan? ¿Los amigos son importantes para poder afrontar momentos difíciles? Aquí, en Casa de Jesús Loma del Mirador, te tenemos que decir que sí. Los amigos son muy importantes para poder afrontar momentos difíciles. Los amigos indicados. Yo, en lo personal, he pasado miles de veces por momentos difíciles, pero siempre ahí estuvo el pastor Cristian y mi amigo Lalo, ¿sí? Siempre estuvieron para sostenerme, para darme la palabra justa, para alentarme en la fe, para poder seguir en el camino de Dios cuando mi debilidad era grande o cuando flaqueaba mi fe. Porque no estamos hablando de que somos superhéroes espirituales, sino que somos personas de carne y hueso, ¿sí? Que nos duelen, que nos pasan cosas, que tenemos crisis, sin embargo, siempre los pies puestos, ¿eh? Los pies puestos en la tierra y nuestra mirada en la cruz, como solemos decir con el pastor Cristian. Jesús
muestra en estos versículos ser 100% hombre, pero también 100% Dios. Y sabía que lo que iba a sufrir y que era necesario orar y prepararse espiritualmente. Jesús entrena a sus discípulos a desarrollar la oración e intimidad con Dios. Pregunta, ¿estás desarrollando hábitos espirituales? Es necesario hacerlo. El arresto de Jesús. El arresto de Jesús. Aquí comienza el momento difícil, del 46 al 56. Aquí comienza el momento difícil de Jesús. Aquí los discípulos, ¿qué hacen? Huyen. La herida de la traición, la herida de que los suyos huyan. En este momento Jesús se siente solo, ya que los suyos lo abandonan. Y además de esto, la escena es que vienen contra él con palos, con gritos, como si fuese un verdadero delincuente, acusándole de todo, sin embargo, siendo inocente por absolutamente toda acusación. Lo que me llama poderosamente la atención es Jesús diciéndole a Judas, ¿qué quieres conmigo? Wow, amigo, porque lo llamó amigo. Cuando Judas viene a apresarlo con los fariseos, le da un beso y Jesús lo mira y le dice, ¿qué quieres conmigo? Amigo. Wow, wow. Que Jesús le llame amigo a Judas en ese momento de la traición más grande sobre la faz de la tierra, verdaderamente conmueve mi corazón. Y Jesús no deja de sorprenderme, siempre poniendo la otra mejilla y enseñándome a amar al prójimo como a mí mismo. Entonces aquí nos enseña Jesús que ante la máxima traición no perdió la cordura. Pedro actuó con ira, pero Jesús curó la oreja de aquel guarda que venía a apresarlo. Jesús le curó la oreja y le dijo y le enseñó que la ley de la siembra y la cosecha, la violencia traería más violencia. Es lo que Jesús le enseñó a Pedro en ese momento. Aquí actuamos como Pedro. Muchas veces nosotros actuamos como Pedro. O como los discípulos. O huimos, corremos, nos vamos, huimos o nos brota la ira. Pero Jesús nos enseña que debemos actuar con paz, por más que el momento sea difícil. Debemos siempre actuar con paz. Mateo 26 del 57 al 68, Jesús, ¿dónde? Ante el concilio. En estos versículos vemos a Pedro siguiendo a Jesús de lejos. Seguramente Pedro esperaba a Jesús que despliegue su poder y su fuerza. Al ver que Jesús era acusado y no abría su boca, tal vez esto trajo duda a su corazón. Que ya que olvidó las palabras de Jesús cuando le decía que era necesario que esto acontezca, pero que el tercer día resucitaría en gloria. Así nos suele suceder en el momento de la crisis. Se nos nubla la visión. Pero quiero decirte algo. Pedro no tenía al Espíritu Santo en ese momento. Nosotros hoy en la actualidad sí lo tenemos. Entonces quiero decirte que nosotros corremos con ventaja. No debemos dudar, no debemos tener dudas cuando pasamos por la crisis. Tuvieron falsos testigos para acusarle. En ese momento, muchos eran falsos testigos para acusar a Jesús. Estaban cometiendo una injusticia y Jesús, callado, cerró su boca y esto también nos enseña
delante muchas veces de la dificultad, tenemos que dejar actuar al Señor y no tomar venganza por nuestras manos. Aquí Jesús anuncia que es el Cristo y que se sentará a la diestra de Dios. ¿Y esto qué? Enojó a los fariseos, a tal punto de encontrar un motivo para darle muerte. Comenzaron a escupir, a bofetear, a humillarlo a Cristo, que fue capaz de soportar todo eso y mucho más por amor a nosotros. Luego tenemos cuando se da la profecía de Jesús. Pedro negando a Jesús en Mateo 26, 69, 75. Este pasaje nos muestra la debilidad humana. Pedro tenía cualidades que los demás reconocían como Cristo, porque le decían, este camina como Cristo, este habla como Cristo, este se parece a Cristo. ¿Por qué? Había compartido tanto tiempo con Jesús que sus acciones, sus actos cotidianos eran parecidos a Jesús. Ahora, a nosotros, ¿conocen nuestras cualidades como Cristo? ¿Cómo reaccionás ante la crisis? Dice que Pedro lloró amargamente. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Así debe ser nuestro corazón cada vez que pecamos. Debemos tener la valentía de arrepentirnos y humillarnos a nosotros mismos para acudir a los pies de Cristo por perdón. Entonces, esta es la negación de Pedro hacia Jesús. Mateo 26. Y así termina Mateo 26. Hemos hecho una recorrida rápida. Sé que por ahí vamos acelerando así rápidamente porque tengo el tiempo limitado del Zoom. Pero déjame decirte que en estos últimos versículos hay una vieja costumbre conocida por el pueblo hebreo. Y está mencionada en estos pasajes cuando Pedro niega a Jesús. Y la gran enseñanza es esta. Cuando un hijo cometía un pecado o un hijo rompía algo en la casa, dice que el padre le daba la espalda al hijo. Entonces dice que el hijo hablaba y le pedía perdón por lo que había hecho. Y esto es así. Dice que la costumbre hebrea era que si el padre se daba vuelta y miraba y clavaba la mirada con su hijo, vista con vista, le estaría diciendo, te perdono por lo que hiciste. Tan solo con blanquearle la mirada. Pero si el padre le daba la espalda al hijo, significa que lo que hiciste es imperdonable. No te lo perdono. Sin embargo, luego de esta negación de Pedro, dice que Jesús, estando mientras lo azotaban, mientras sufría, clavó la mirada con Pedro y lo miró a sus ojos. Esto fue lo que hizo quebrantar el corazón de Pedro. Ahí fue que Pedro corre y, como vemos en la imagen, llora amargamente, porque no podía entender cómo negó a aquel que tanto amor le tenía. ¿Cómo puede ser que la duda había caído en su corazón? Y esto nos trae una verdadera enseñanza. Jesús perdona absolutamente todos nuestros pecados. Es tan grande su misericordia y se renueva día a día. Y así recibimos el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, esta es la gran enseñanza
Hemos hecho una recorrida larga hasta el día de aquí, hasta el Mateo 26. Tiene muchas cosas. Traté de resumirla y hacerla compactada lo máximo que pude. Así que los saludo con la paz del Señor y los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Y la semana que viene estaremos juntos para ver Mateo 27. Dios te bendiga. Bendiciones.